¿Te gustaría editar gratis con Kdenlive y no sabes muy bien cómo funciona? Pues has llegado al vídeo correcto. En este tutorial te voy a mostrar los conceptos básicos para manejar Kdenlive, desde ajustar tu proyecto hasta aplicar los efectos o crear títulos animados y aprender la forma de renderizar finalmente para obtener el máximo de calidad. La edición de vídeo consiste en saber organizar las tomas o clips para informar, mostrar o manejar sensaciones. Eso se hace en los llamados editores de vídeo, que cada vez son más completos y complejos, pero por suerte tenemos opciones gratuitas y con cierto nivel de potencia con las que podemos obtener excelentes resultados. Una de esas opciones es Kdenlive. Debes saber, si ya has trabajado con otros editores, que algunos aspectos o herramientas de Kdenlive difieren un poco de la forma de trabajar de los demás programas. Pero no te asustes, ya que su aprendizaje no es nada complejo. Pero vayamos allá. Vamos a trabajar con la nueva versión y última que apareció hace unas semanas, la 24.08.0. Al abrir el programa, automáticamente se crea un proyecto con las propiedades que teníamos establecidas por defecto, pero eso lo podemos cambiar. Si nos vamos al menú principal, a la opción de proyecto, al final del todo podemos ver otra opción que pone opciones del proyecto. En la ventana que aparece es donde podemos ajustar el proyecto a nuestro gusto o necesidades. Podemos ir primero a donde se guardarán sus archivos proxy y la caché. Por defecto, Kdenlive pone una carpeta temporal, tanto para guardar el proyecto como para guardar la caché y los proxies, pero creo que la mejor opción es poner la de carpeta de proyecto o en la opción de personalizada, para darle nosotros la ruta de donde queremos que guarde esos proxies. En medio, antes de cambiar el formato, veremos que tiene un desplegable que pone FPS o fotogramas por segundo. Si quiero que mi proyecto tenga un FPS de 30, lo pongo en el desplegable y automáticamente en la ventana central me aparecen los formatos que puedo escoger. Yo escogeré el de HD 1080p 30 fps, que es el perfil de 1920 x 1080, un formato estándar para YouTube. Si quieres que el programa fluya mejor, es aconsejable usar proxies, por lo que nos iremos a la pestaña superior que pone Reemplazos y activaremos, si no lo está, la opción de clips de reemplazo. Después debes indicarle a partir de qué tamaño queremos que nos haga los proxies. Las demás pestañas son más que nada información del proyecto y no necesitamos ajustar nada. En la ventana de multimedia nombrada por Kdenlive como bandeja del proyecto es donde se nos cargarán los clips, imágenes o archivos que utilicemos en el proyecto. Como cualquier editor, la forma más fácil de importar un clip es arrastrarlo desde el navegador de Windows a esa ventana. Pero también tenemos la opción de clicar con el botón derecho del mouse y en el menú que aparece la segunda opción verás que pone cargar clip o carpeta. Y eso es lo que puede hacer, cargar un clip o una carpeta completa. Para mejor organización, Kdenlive nos permite también crear carpetas en esa ventana, donde podremos distribuir los archivos que vayamos a usar en cada secuencia, así también serán más fáciles de buscar. En la parte inferior puedes ver el timeline o línea de tiempo, es ahí donde se hace todo el trabajo de edición de un proyecto. Lo primero que he de decirte es que si necesitas crear más pistas, solo clica con el botón derecho del mouse sobre las cabeceras de pistas y en el menú que aparece tendrás la opción de crear nuevas pistas que te solicitará de qué tipo han de ser y encima o debajo de qué pista lo quieres. Si tienes muchas pistas y necesitas reducir el espacio para ver mejor con la que estás trabajando, le podemos dar a esta pequeña flecha de desplegable y se encogerá la pista. Para comenzar a editar solo debes arrastrar tu clip a la línea de tiempo. Si ese clip contiene pista de audio, estarás bajando dos pistas que van ligadas, una de vídeo y otra de audio. En caso de que solo quieras el vídeo, puedes eliminar la pista de audio, aunque primero habrá que desvincularla, ya que si no, también se eliminará la de vídeo. Eso se hace clicando con el botón derecho en cualquiera de las pistas y buscar la opción de desagrupar clips. Automáticamente quedarán individualizados y si me voy a la pista de audio y selecciono este, verás que solo se les selecciona el audio y con la tecla suprimir puedo eliminar esa pista solo.
Para cortar nuestros clips disponemos sobre el timeline las típicas tijeras para cortar. Nos aparece una línea roja con la que podremos cortar el clip independientemente de dónde esté el cabezal de reproducción. Para mayor comodidad, las tijeras tienen una tecla de atajo que es la X. Para deseleccionar la herramienta debemos volver a seleccionar la flecha de selección o pulsar la tecla S. Con el cursor del ratón podremos siempre mover nuestros clips a la posición deseada. En Kdenlive, al posicionarnos sobre un clip, nos aparecen unos pequeños puntos en las esquinas del mismo. Los puntos superiores, al arrastrarlos, nos hacen un fundido a negro, si es al final, o desde negro si es al inicio. Si movemos los puntos inferiores, lo que nos crea es una sencilla transición, que por defecto también es un fundido a negro. En las propiedades que nos aparecen podrás ver que se pueden cambiar el estilo de transición y otros parámetros, pero este es un tema del que se requiere hacer un vídeo dedicado a ello en exclusiva. Para ampliar el timeline o hacerle zoom, se puede hacer con la flecha control y la rueda del mouse, pero si te fijas en la barra de la parte inferior, que es con la que podríamos movernos por la sección que estamos viendo, en las esquinas aparecen unos puntos. Si cojo el punto derecho de la barra y lo arrastro a la izquierda, encogiendo la barra, lo que hace también es ampliar la zona de visión de la línea de tiempo. Un zoom. Por el contrario, si la muevo ensanchando la barra, lo que hago es encoger el timeline y quitarle zoom. Muchos de esos detalles los podéis ir viendo mientras vemos algunos ejemplos de trabajo en Kdenlive, en los muchos tutoriales que tenéis disponibles en el canal. Todos los ajustes que se pueden hacer sobre un clip de vídeo o de audio en Kdenlive se manejan como efectos. Bajo esta ventana aparecen varias pestañas entre las que encontrarás una de efectos. Están ordenados por categorías para tenerlos organizados, aunque algunos son difíciles de encontrar porque su nombre no te recuerdan al efecto que hacen, pero existen tantos efectos y posibilidades que será necesario que os haga otro vídeo aparte, ya que no terminaríamos nunca este tutorial básico. Seguramente también quieres añadir algún título o texto en tu proyecto. Kdenlive nos proporciona un editor de texto independiente, donde nos proporciona las típicas herramientas de fuente, tamaño, color y poca cosa más. Suficiente para crear un clip de título, pero ¿y si queremos animarlo? Pues vamos a tener que ir a los típicos keyframe o fotogramas clave. ¿Qué son? Los fotogramas clave son pequeñas etiquetas donde Kdenlive se guarda los datos de la propiedad que estamos modificando en cada ocasión. Al reproducirse el vídeo, si Kdenlive detecta un cambio en una propiedad, calcula automáticamente los valores intermedios de esa propiedad, con lo que crea imágenes con esos cambios para que se produzca una transición suave. Eso se llama interpolación. Los clips de texto, por ellos mismos, no disponen de propiedades que se puedan animar, y es por eso que sí o sí debemos siempre añadir un efecto a los clips llamado transformación, que lo que hace es eso, transformar algunas de las propiedades básicas del clip, como pueden ser posición, tamaño u opacidad. Para animar títulos y otros objetos también hay que recurrir a todo un tutorial que próximamente te mostraré en este canal, ya que hay que explicar muchos puntos para que se pueda comprender adecuadamente. Y ahora llegamos a lo más esencial de una edición, que es el poder renderizar nuestro proyecto para mostrárselo al mundo. Aquí he de deciros que Kdenlive tiene muchas opciones de formato, pero os aconsejo que no toquéis muchos parámetros, ya que muchos formatos no son compatibles con todos los visores, lo que os puede dar problemas. Yo lo renderizo todo en MP4 y cuando necesito transparencias en MOV o a veces en GIF si es un vídeo cortito. Quizás se queden muchas cosas en el tintero, pero no se trata de hacer un curso, sino de que aprendáis las herramientas básicas de Kdenlive para poder hacer buenas ediciones con vuestros proyectos. Y por cierto, si lo encontráis útil, os podéis suscribir y activar la campanita. Con ello estaréis informados de cuándo aparecerán nuevos vídeos de vuestro interés. Si os quedan dudas o tenéis sugerencias o cualquier otra cosa, ahí abajo tenéis los comentarios que podéis usar libre y gratuitamente. Kdenlive es un gran editor con una gran comunidad que, sabiéndolo usar perfectamente, le puede plantar cara a programas como Premiere, pero además gratuito.
Os agradezco vuestro tiempo para ver este vídeo y espero haber sido de ayuda. Os envío a todos un gran saludo. Gracias, chao.